programa Conversando de la Palabra de Dios. Hoy estamos de fiesta, estamos bendecidos por el Señor, que nos ha permitido contar con la presencia acá de los pastores Nelson y Susi Dávila, que vienen desde la ciudad de Guatemala, de Iglesia de Cristo Puerta de Restauración, Ministerios de Benecer, y estamos muy contentos y muy gozosos de que hoy también puedan estar ellos acá en nuestro programa. Sean bienvenidos, pastores, aquí a esta su casa, así que les doy el tiempo para que puedan saludar. Muy buenos días, amados hermanos. Es un privilegio estar en esta casa, en este hogar, que lo consideramos así, una bendición. Sean todos bienvenidos. Es un gusto poder saludarles, bendecirles y enviarles también un saludo, como bien lo decía el pastor Estuardo, de la Iglesia Puerta de Restauración de la ciudad de Guatemala, donde el Señor nos ha tenido a bien por mucho tiempo estar compartiendo la palabra. Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto y una bendición poder compartir en esta mañana con ustedes, un pueblo bendecido que atiende la palabra, y esperamos con todo nuestro corazón poder dejar esa semilla de la palabra sembrada en sus corazones y que pueda fructificar al 100%. Es una bendición siempre el poder compartir con familia, con los hermanos en la fe, con los ministros que ha puesto en esta casa. Sean todos bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar en esta casa del Señor, donde sabemos que la gloria del Señor desciende. Para nosotros verdaderamente es una oportunidad para poder bendecir, pero también ser bendecidos, porque aprendemos los unos de los otros. Dios les bendiga. Amén, gloria al Señor. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. Sabemos que la Escritura nos deja ver que uno de los enemigos más fuertes que se está viviendo en el final de los tiempos es la amargura. Y el martes anterior nosotros pudimos ver cuáles son las causas de la amargura y qué problemas se manifiestan en el pueblo de Dios. Pero en esta oportunidad queremos ver desde otro punto de vista este tema y cómo se quita la amargura, ¿verdad? Y para ello pues vamos a ver algunos puntos de la palabra del Señor, para que los pastores acá puedan juntamente con nosotros poder a la luz de la palabra enseñarnos un poco más de esto. Entonces vemos que el primer punto para poder quitar la amargura es recibir a Cristo. Dice la Escritura en el Salmo 103 versículo 2: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus enfermedades. Pastores. Bueno, definitivamente, ¿verdad? Juan 3:16 deja ver el amor del Padre expresado a través del Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, cuando uno ya empieza a caminar en este camino de salvación, en este camino de restauración de parte del Señor, uno llega a los pies de Cristo dañados. Puede hacer que alguien pueda llegar con amargura ya de corazón desde antes de ser nacido de nuevo. Algo importante es entender dos tiempos. Cuando uno recibe a Cristo, uno cree en Él. Pero el otro tiempo es cuando uno se convierte al Señor, y esa conversión viene a raíz de poder uno aprender a oír inteligentemente la palabra del Señor, porque uno tiene que convertirse en un oidor inteligente de la palabra. ¿Para qué? Para que al ponerla por obra uno pueda ver los resultados. Y sí, sin Cristo nosotros no podemos ser sanados de nuestra amargura. Viene a mi mente un caso, la familia, el hogar de Abraham. Ellos eran estériles. De alguna manera había amargura en el corazón de ese hogar, había enojo, había frustración, pero la amargura predominaba. Entonces el Señor los visita a Abraham, que estaba sentado a la puerta en el calor del día, y Sara estaba detrás de la puerta,
Y el Señor les deja una bendición y les deja una semilla y les dice, ustedes van a tener un hijo. Y Sara se ríe en sus adentros y dice, si yo soy vieja, ya me pasó la costumbre de las mujeres, no tengo fuerza, no tengo vigor, y mi esposo también ya no tiene fuerza. Sin embargo, se ve el cumplimiento de esa palabra. Pero ¿cómo llegó? Como una semilla. Pero la Biblia dice en Génesis 15:4, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo, tu heredero no será sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Entonces, ¿por qué entrañas? Cuando la Biblia habla de entrañas, y ahí quiero ir amarrando esto con la amargura, dice Meá, del Hebreo 45:78, de una raíz que no se usa, que probablemente significa ser suave, pero habla de intestinos, abdomen, útero, corazón, vientre, entrañas. Entonces hay que identificar el interno de uno. Entonces cuando uno está en la congregación, uno tiene que prestarle atención a la palabra del predicador, del pastor, de la enseñanza que le está dando. ¿Para qué? Para que esa palabra llegue al interno del corazón de uno y pueda ser sanado. Pero también el revisar el interno de uno, porque nosotros muchas veces nos cuidamos solo por fuera, pero no nos cuidamos por dentro. Y la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces primero tuvo que haber sido oída, después tuvo que haber sido recibida en el corazón y después tuvo que bajar a nuestros pies. Esto figura de que nuestro caminar empieza a cambiar por medio de la palabra. Fíjese que en Mateo 23:26 el Señor le dice a los fariseos, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Entonces, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Uno le pregunta a la gente, ¿qué tal, cómo está? Y le dicen a uno, todo bien, estamos bien por la gracia de Dios. Y por dentro, ¿cómo estarán? Porque hay gente que es portadora de amargura, es portadora de dolor, es portadora de injusticia, es portadora de rencor, es portadora de envidia, y todo va íntimamente ligado con el brote de la amargura. Por eso Hebreos dice que mirando bien que ninguna raíz de amargura brote, para que no dañe. ¿A quién daña primero? Al portador de la amargura. ¿Quién es el segundo? Los que están alrededor de ellos. Entonces los daña. Entonces hay que revisar nuestro interno. Cuando uno oye la palabra y uno dice, esa palabra es para mí, el Señor me habló, entonces hay un paso que para mí es bien interesante. La versión Serafín Aucejo dice en el Salmo 26:2, explórame, Señor, y ponme a prueba, sondea mi interior y mis entrañas. Eso lo dice el salmista, explórame. Y a mucha gente no le gusta exponerse ante la palabra. La gente tiene un concepto equivocado y dice, ¿por qué voy a ir a hablar yo con el pastor? ¿Por qué le tengo que hacer caso yo al pastor? ¿Por qué voy a seguir el consejo del pastor? Porque un ministro a quien el Señor llama, el Señor le da una investidura espiritual para que él pueda interceder a favor del pueblo, como lo hizo Moisés cuando se paró en la brecha con el pueblo. Y el Señor les dijo que no los iba a destruir porque Moisés se había parado en la brecha. Entonces cuando uno está en una congregación, uno llega sucio, uno llega golpeado, uno llega dañado, y la Biblia dice, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces sí, el Señor es la única solución para toda la amargura, pero uno tiene que dejar que el Señor lo limpie y exponerse, y uno decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón, ese soy yo. Quiere decir también que cuando uno permite que ciertas circunstancias no lleguen al corazón, o si el corazón
está dañado, puede producir que venga un daño. Así, por ejemplo, empezaste hablando con Sara. Si Sara no hubiese recibido la palabra en el corazón, o si hubiese habido amargura en ella, no hubiera podido procesar la promesa que Dios le dio, porque quiere decir que muchas veces Dios nos da promesas, pero depende de la actitud de nuestro corazón o cómo esté nuestro corazón. Y si nuestro corazón está lleno de amargura, puede hacer que ni siquiera creamos las promesas que Dios nos está dando, o como tú decías, cuando venga la palabra y venga a confrontarnos y venga a decir qué es lo que hay en nuestro corazón. Como el corazón está dañado la palabra de Hebreos que dice que mirad bien, que brotando una raíz de amargura no te haga daño ni a ti ni a los que están a tu alrededor. Entonces, que esa palabra no va a venir a causar nada en nuestra vida, porque nuestro corazón está dañado con la amargura. Claro, importante eso que ustedes han mencionado. Me llama la atención mucho ese pasaje del libro de Salmos, ¿verdad? Dice: explórame mis entrañas y ponme a prueba. Ahora, yo creo que cuando nosotros aceptamos a Cristo, ese es uno de los primeros beneficios que nosotros recibimos, ¿verdad? Que el Señor empieza a trabajar nuestro interno, empieza a trabajar nuestras entrañas, lo más profundo de nuestro ser. Y entonces ahí es como lo que usted dice, se encuentra la raíz de amargura que puede estar brotando o que ya pudo haber dado fruto. Y entonces ahí es cuando la operación rescate, o mejor dicho, la operación salvación entra y arranca toda planta que el Padre no plantó. ¿Verdad? Impresionante esto que ustedes nos han dicho. Entonces tenemos que abrirle nuestro corazón al Señor, y si tú te has alejado de Él, correr rápidamente a reconciliarnos con Él y recordar que solo en Cristo Jesús hay salida y hay bendición. Tal vez solo algo, Pastor Estuardo. La Biblia dice: hijo mío, dame tu corazón. Y mucha gente piensa: si ya se lo dice, ya acepté a Cristo hace 10, hace 20 años. Sí, pero no evolucionó. El darle nuestro corazón al Señor es todos los días, porque el Señor lo pide, Absalón lo roba. Oiga esto, por favor. El Señor todos los días nos pide nuestro corazón. ¿Para qué? Para limpiarnos. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Sin embargo, dentro de las congregaciones está el espíritu de Absalón. Gente que roba el corazón de la gente. No se lo da a Dios, pero sí se lo da a Absalón. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Por eso mucha gente no sana de la amargura, porque no deja que Dios lo sane. Claro, se buscan apoyos en personas que no deberían de apoyarse, ¿verdad? Abren su corazón, como le pasó a Sansón, claro, que abrió su corazón con Dalila y terminó fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Exacto. Qué impresionante eso. Veamos otro remedio para quitar la amargura, y este es el vino. Dice la Biblia, voy a leer 2 versiones, en Proverbios 31:6. Dice: dad sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Ahora, esta es la versión Reina Valera 60, pero quiero leer la Biblia de las Américas. Dice: dad bebida fuerte al que esté pereciendo, y vino a los amargados de alma, que beba y se olvide de su pobreza y no recuerde más su aflicción. Vemos que aquí obviamente no está hablando de ir a emborracharse con el vino que causa disolución de pensamientos, sino que acá es algo más profundo, más espiritual, y para ello quisiera que nos pudieran ahondar en esto, por favor. La Santa Cena. Gloria a Dios. El mejor pacto, su copa, el vino de Dios, el gozo de Dios, la fortaleza de parte del Señor. Y es una oportunidad para santificarnos y para sanarnos, ponernos a cuentas con el Señor. Por eso es el mejor pacto, con mejores promesas. Dentro de esas promesas hay sanidad, hay liberación para el pueblo de Dios cuando se examina adecuadamente a sí mismo, a través de la Santa Cena. Y mucha gente lo menosprecia también. Dice: yo no tomo Santa Cena porque estoy en pecado. Si es la oportunidad, por muy fuerte, por muy grande que sea tu pecado, no supera el amor, ni la grandeza, ni el poder de Dios.
Si tu corazón está dispuesto a buscar el perdón de Dios, la Santa Cena es una oportunidad para poder hacerlo. Sí, porque dice que es para los que están desfalleciendo, es decir, para aquellos que se han apartado en alguna oportunidad del Señor, porque dice que son para los descarriados, para que no se pierdan más. Entonces, usted, si está pasando alguna aflicción en su corazón o en alguna situación de ruina, para eso es la Santa Cena, la que podemos compartir y tomar con los santos, dice la palabra. Entonces es importante que usted y yo nos acerquemos al Señor confiados de que ese vino dice que nos da a través de la Santa Cena es para los desfallecidos. Y para que no se nos amargue el ánimo, pero que también si en alguna oportunidad ha llegado la amargura de ánimo o ha llegado la amargura al corazón, que venga para sanar su corazón, para que sepa que no hay situación tan difícil que Dios no pueda sanar, ni hay situación tan fuerte que Dios no pueda apartar de nuestro corazón. Y venga Él con ese vino que nos da gozo, que nos da reposo aún, ¿verdad, pastor? Gloria a Dios. Yo quisiera que viéramos un significado ahorita en la palabra, ahí que vi que usted estaba, ahí le eché un ojo a sus notas. Me puse a buscar esta palabra en el original, ¿verdad? Es una palabra mara, que dice amargura, y aquí habla dos palabritas, colérico o cruel, ¿verdad? Entonces esta amargura dan esos dos efectos en la personalidad, que alguien sea colérico o que alguien llegue a tener crueldad. ¿Cómo podríamos ver un ejemplo de esa naturaleza? Lo que pasa es que cuando la persona se amarga generalmente es por una injusticia. Y definitivamente le toca a sus entrañas, que no solamente es el corazón, sino que va más allá del corazón. Y le hace, al tocarle sus entrañas, le cambia el estado de ánimo, le cambia su carácter. Aquella persona perdió la sonrisa, perdió la alegría, perdió el gozo, y ahora lo da a conocer a través de gestos de enojo, de un carácter o de un rostro duro, claro, que transmite y se pone a la defensiva, y se puede volver cruel. El cruel, al final, cuando la crueldad lo embarga, no le importa a quién dañar. Eso es bien importante, no le importa, aunque sean sus propios parientes. Y la figura es el avestruz. El avestruz es un animal cruel, ¿verdad? Cruel, deja tirados los huevos y qué les importa si otro animal los pisotea o no. Entonces, cuando la amargura crece, nosotros debemos de ser bien cuidadosos en buscar pronto la sanidad, porque no solo toca el corazón, sino que empieza a infectar, por así decirlo, a los demás órganos, a las demás entrañas. Y fíjense que tengo este versículo, claro, que me llamó mucho la atención. Sí, dígame, en la versión Nácar Colunga, el Salmo 73, 21, la versión Nácar Colunga, dice: cuando se exacerbaba mi corazón, oiga esto, entonces dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero cuando hay alegría en el corazón se refleja en el rostro, también cuando hay enojo, también cuando hay crueldad, se refleja. Y dice: cuando se exacerbaba mi corazón y sentía un aguijón en mis riñones. En el interno. En el interno, por supuesto. Entonces, ¿cómo será cargar un aguijón en los riñones? La versión Serafín Aucejo dice en ese mismo versículo: y sufro picor en mis riñones. Y los riñones es un filtro. Santo. Si el corazón viene a ser como un procesador de donde salen las cosas, los riñones filtran. Si vemos a una persona con daño renal, tiene que acudir a un hospital para que le hagan su proceso de limpieza de los riñones. Pero cuando la gente no busca la sanidad de la amargura, también los riñones se contaminan y lo expresa en su rostro, se vuelve cruel, se vuelve indiferente, no le importa nada, deja de ser agradecido.
Y eso es bien importante. Y la Biblia dice que nosotros en todo tiempo tenemos que ser agradecidos. Si nos fue bien, gloria a Dios. No nos fue bien, gloria a Dios. Hay que ser agradecidos. Pero eso porque el corazón ha sido trabajado. Miren, hay gente que si no le salieron bien las cosas, le echa la culpa a Dios y toma acciones como de un niño. Por ejemplo, se pone a pelear con Dios y se va a las iglesias. ¿Cuánta gente anda así? Y anda caminando sin rumbo. Pero cuando buscamos puede ser la raíz de amargura y que está molesta, que está enojada y que sus riñones dejaron de hacer la labor de filtrar. Entonces, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así filtrar la palabra? Dice la Biblia, óiganlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Riñones, desechen lo malo. Cuando el riñón se tapó y se dañó, ya no puede desechar. Se hincha la persona. Claro, se hincha. Qué tremendo, ¿verdad? Tengo aquí un concepto acerca de los coléricos. Tú hablabas de los coléricos. Ajá. Y dice que una persona es colérica, es aquella que se deja llevar fácilmente por la cólera o que tiene un carácter colérico y se caracteriza por ser inestable y desasosegado, digamos que no encuentra quietud en ningún lugar, ni tiene reposo, pero también dice que es una persona que está como a la defensiva de sus propias opiniones y sus propias posturas. Sensible. Es decir que aún la amargura, porque hay gente que dice, no, pastor, yo no estoy amargada, sí, mire, yo río, pero es gente que muchas veces opina y solo la opinión de esa persona vale porque ella lo sabe todo, lo sabe hacer todo, lo hace todo, ¿verdad? Entonces esa persona que nunca encuentra un acomodo en ningún lugar porque solo ella tiene la razón y todos los demás están enfermos, pero ese es el problema, que a veces vemos fácilmente lo de afuera, pero no nos examinamos a nosotros mismos, cómo está nuestro corazón y nuestra condición realmente, si estamos amargados, o algo pasó en nosotros que nos dañó el corazón y no pudimos desarrollarnos. Pero es bueno que vayamos delante del Señor y que le podamos decir, Señor, mira, quizá fue un fracaso, quizá fue una situación adversa, pero que se le entreguemos al Señor y que caminemos para adelante, porque no nos vamos a quedar en esa situación todo el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pastor, ¿iba a decir algo? Yo creo que uno, cuando las personas permiten que la llenura, que la amargura crezca, no solamente tienen ese efecto colérico, sino que como tomó posesión la amargura, entonces se me viene a la mente Noemí. Noemí significa placentera, significa deleite, significa gozo, ¿ya? Pero cuando se amargó, ella misma, cuando regresa, pidió que le llamaran Mara. Mara. Wow. Entonces ella Ruth, cambió el nombre. exacto, Ruth 1:19 dice, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y sucedió que cuando llegaron a Belén, que es casa de pan, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Se preguntaron. Y ella les dijo, no me llaméis Noemí, estoy en el verso 20, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. O sea que yo he aprendido a lo largo de los años, y en base a la palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, que Ruth conoció la parte de Noemí cuando era placentera, era alegre, placentera en el buen sentido de la palabra, claro, el gozo del Señor, la fortaleza del Señor, y era una mujer que tenía doctrina, tenía palabra. Ella había salido de la casa de pan, sabía la palabra. Entonces la conoció tanto Orfa como Ruth, sus dos nueras. Pero podemos decir que Ruth se quedó con la mejor parte, porque después conoció a su suegra Noemí, la conoció amargada,
y que de regreso a la casa del pan también les hizo menosprecio. Porque una de las cosas que tiene el amargado es que sus palabras golpean. Porque el trato es áspero, el trato es duro. Y como a ella o él está amargado por dentro, está violentado por dentro. Entonces golpea. ¿Cómo les decía? Regrésense. Si yo no les puedo dar hijos para que se casen con ellos, regrésense a su pueblo y a sus dioses. Un amargado saca a la gente de las congregaciones y se la lleva al mundo. Wow. Entonces usted tiene que estar también atento a eso. Tiene que tener cuidado a quién le presta su capacidad de oír, porque puede hacer que esté oyendo a un amargado que le hicieron injusticia, ya sea en su casa, en su trabajo o en la iglesia. Y mire, algo que caracteriza a un amargado o a una amargada es que son resentidos. Sí. Son resentidos, no se les pueden decir nada porque hay que poner, el pastor se tiene que poner guantes de seda para tratarlo. No, hermanito, no, hermanita, no lo dije por usted. Lo que pasa es que tiene la amargura. Entonces, como estamos hablando de lo que quita la amargura, el pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? Jesús. Él dijo, Juan 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hay que comérnoslo a él. Entonces Noemí con Ruth regresan en el tiempo de la cosecha, pero era la cosecha de cebada. Y una de las aplicaciones de la cebada es que es un diurético. Saca. Entonces ella llegó en el tiempo de la cebada. Empezó a limpiarse Noemí, volvió a la casa. Ajá, se le destaparon los riñones. La palabra del Señor, ¿verdad? Porque el problema con los amargados es que quieren que el pastor o la congregación se acomode a ellos y que se haga como ellos dicen, y no es así, sino que es todo lo contrario. Debe reconocer el amargado que es un enfermo, wow, que tiene dañadas sus entrañas. Tremendo eso, ¿verdad? Tenemos que reconocer. ¿Iba a decir algo? Qué impactante todo esto, porque hoy comprendemos un poquito más acerca de toda esta situación y de cómo nosotros podemos ser libres de la amargura, amados hermanos, y es de aprovechar esta palabra que hoy Dios nos ha traído para que podamos buscar de lleno al Señor y poder, usted un día me enseñó que uno tiene que tener un desagüe, ¿verdad? Espiritual para sacar todas aquellas cosas malas que a uno no le sirven, y entonces la amargura es una de ellas. Sigamos avanzando, miremos otro punto, porque la verdad que la presencia de Dios se siente en este lugar, ¿verdad? Otro aspecto que quita la amargura es tener comunión entre hermanos, quiere decir congregándonos. Dice la Escritura en el Salmo 55:14, nosotros que teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Entonces esto lo decía el salmista David, y con lo que usted dijo, pastor, de que un amargado saca de las congregaciones a las personas, yo creo que el tener una comunión hace que nos mantengamos unidos, ¿verdad? Así que les dejo el tiempo acá. Pues la comunión es comunicarse, un saludo, un cruce de palabras agradables. La Biblia dice amados los unos a los otros, pero en lo espiritual tener coinonía es diferente a tener comunión. La coinonía es en lo espiritual. Coinonía es hacerse común. ¿Con quién? Con aquel que es igual que uno. ¿En qué sentido? Espiritual. Aquel que recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Tiene la misma manera de pensar, la misma manera de sentir, cree en lo mismo, cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo. No son tres dioses, son uno, con diferentes facetas. El Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu Santo nos enseña y nos conduce y nos recuerda las palabras dichas por el Señor. Entonces hay mucha gente que hoy se hace común con el mundo. Entonces viene la palabra del Señor y dice, ¿qué relación tiene Cristo con Belial? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces hay gente que quiere tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Como que viene a traer información a la iglesia y después la va a dejar al mundo. Va a traer información al mundo y la viene a dejar a la iglesia. Están contaminados.
Yo me voy a hacer común con aquellos que aman a Cristo, que buscan del Señor. Llegaron a buscar a Jesús y le dice, te busca tu madre y tus hermanos. Y el Señor, en el discipulado que tenía ahí con los suyos, les dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y le da la respuesta, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Solo quiero agregar en otra versión ese mismo versículo, dice, con quien me reuní en el templo de Dios para conversar amigablemente, es la versión Dios habla hoy, y dice, con quien caminaba entre la multitud. O sea, como decía el pastor Nelson, no es andar haciéndonos común con el mundo, sino que realmente con la comunión que tenemos entre hermanos, pero para conversar amigablemente y no para conversar de los hermanos, ¿verdad? Porque de eso se trata, porque eso nos, como bien lo platicamos, eso puede causar amargura entre los hermanos, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, yo veo algo acá, que un pasaje de la Biblia que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Sí. Y también me acordé del Salmo 133, ¿verdad? Cuán bueno y cuán delicioso, es algo dulce, es algo hermoso, ¿verdad? Ver a los hermanos juntos. En armonía. En armonía, en unidad, ¿verdad? Es que se alcanza la comunión. Sí. Y el vínculo de esa comunión es el amor. Claro. El amor del Señor. Y el amor de Dios nunca deja de ser. No es nuestro amor, sino el amor de Dios. Claro, nosotros tenemos sentimientos, tenemos algo que brota de nuestro corazón, pero el amor de Dios es insuperable y es único. Pero también me llama la atención cuando en Hebreos dice que no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Entonces hay gente que le dice a uno, pastor, yo lo veo desde mi casa. Yo lo oigo desde mi casa porque mira que la iglesia me queda a 100 metros de donde yo vivo, pero me siento cómodo en mi casa. No, si la enseñanza es no dejando de congregarnos, porque la Biblia dice que donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, ahí está Él. Entonces, las iglesias son puntos estratégicos de Dios donde se levanta un altar espiritual, no físico, donde la presencia de Dios desciende por su misericordia y por su bondad. Y ahí es atraída la presencia de Dios. Y en el altar del Señor, por lo menos, hay 2 cosas que se dan. Se encuentra uno con la presencia de Dios, Dios trae respuestas a nuestra vida, y es también la oportunidad para uno morir a sus pasiones, morir a los malos deseos, morir a los malos pensamientos, morir a la amargura, al dolor, a las palabras hirientes, a todas aquellas cosas que no lo dejan fluir a uno. Pero hoy podemos ver que mucha gente prefiere no congregarse, sino que lo vemos, dice, pero no es cierto. Podrán poner el teléfono o la televisión, pero se ponen a hacer otras cosas. Entonces ahí se distraen. No es lo mismo apartar uno un tiempo para venir a alabar. Y dice la Biblia que uno debe entrar por las puertas con acción de gracias, con acción y por sus atrios con alabanza. Uno tiene que tener la consigna de que uno va porque uno va a venir a recibir la porción de la palabra que le compete a uno. Por eso la Escritura dice que David le dijo al Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Entonces, claro, yo entiendo que hay casos que por enfermedad o por alguna situación la gente no pueda congregarse, pero no toda la vida, ni todo el tiempo. El problema es, uno de los problemas que no deja tener esa sana coinonía, comunicación para sanar nuestras relaciones, es que la gente se acomodó. Claro. Pero sí es fácil juntarse. Dice, te invito a un café, juntémonos en tal lugar, y un asado, así como dicen aquí, o un asado, yo te invito, no tengas pena. Y ahí sí va la gente, ahí sí tiene tiempo, ahí dejan del acomodamiento, ahí ya no les duele la cabeza, y ahí van. Pero dice la Biblia, si buscan ese versículo, que dice que uno tiene que trabajar por el pan que no perece y que es para vida eterna.
Entonces la gente tiene que aprender eso. Pero se va tan fácilmente. Es que tengo mucho trabajo que hacer. Es que estoy buscando otro trabajo. Son trabajólicos. Es que estoy cansado. Ya vine muy tarde del trabajo. Si lo tienes. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El pan de vida eterna. Un asado se lo deleita uno, se lo come, pero pasa. Pero dice la Biblia que la palabra de Dios no pasará. Uno la recibe y en su momento da fruto. Solo menciono esta versión de la Dios habla hoy, que a veces nos amplía un poquito más el panorama. Dice: no trabajen por la comida que se acaba, o sea, el asado se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Entonces, saber que cada vez que usted se congrega, cada vez que usted busca del Señor, está trabajando por su vida eterna, está trabajando para sustentarse de lo que el Señor quiere darle cada día. Amén, gloria a Dios. Qué lindo todo eso. Es importante tener comunión entre la congregación, ¿verdad? Para que entre todos podamos ser una verdadera familia, porque es en la congregación donde vamos a recibir la verdadera ayuda, porque ahí está nuestro verdadero socorro, que se llama nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Miremos el último punto, aprovechando aquí el tiempo con ustedes y aprovechando esta tremenda bendición, ¿verdad? Otro remedio para que quita la amargura es la sabiduría. Pues obviamente la sabiduría de Dios, ¿verdad? Porque hay sabiduría que no viene de Dios. Proverbios 24:13 dice de la siguiente manera: come miel, hijo mío, porque es buena. Sí, la miel del panal es dulce a tu paladar. Versículo 14. Sabe que así es la sabiduría para tu alma. Si la hallas, entonces habrá un futuro y tu esperanza no será cortada. Le dejo el tiempo, por favor. La Biblia habla en el libro de Santiago que nosotros tenemos que pedir la sabiduría de lo alto. Si buscas ese versículo, la sabiduría de lo alto, que primeramente es pacífica, es benevolente, tiene creo que 7 u 8 características interesantes. Entonces me deja ver a mí que si nos toca a nosotros aprender a pedir la sabiduría de lo alto, es porque hay una sabiduría animal, terrenal y diabólica, que también Santiago lo dice. Entonces mucha gente, y se lo digo con temor y temblor, porque todos tenemos sabiduría. Dios nos ha dado inteligencia también, pero mucha gente pondera la sabiduría terrenal, la sabiduría de fulano de tal, la sabiduría, y la Biblia dice que la sabiduría del Padre es Cristo. Entonces nosotros tenemos que buscar la sabiduría de lo alto. ¿Ya tenés ese versículo? Sí. Es Santiago 3:17. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Note 8 cosas. Entonces cuando uno se congrega, ahí hay 8 temas y más. ¿Es usted amable? ¿Es usted condescendiente? ¿Sabe discernir las cosas? ¿Sabe canalizar las cosas? ¿O tiene arranques de ira? ¿Tiene arranques de cólera? Y son respuestas coléricas, amargas. ¿Con qué sabiduría manejamos nuestras situaciones? Pero creo que en los versículos anteriores habla de la sabiduría animal. Sí. Oiga, pues. ¿Lo quiere leer? Santiago 3:14. Ajá. Sí, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica, dice la versión Reina Valera. Okay. Terrena, animal y diabólica. ¿Ya? Entonces, disculpe, cuando uno viene a los pies de Cristo, no porque uno vino, porque uno quería venir a una iglesia, porque voy a ir a escuchar, voy a ir a ver qué tal me va. No, uno vino a la iglesia porque el Señor lo encontró a uno. Lo encontró, el samaritano encontró a aquel que habían asaltado y que lo habían herido, se detuvo, sacó vino, sacó aceite,
sacó sus vendas, lo curó, lo levantó, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, figura de la iglesia, para que lo sanaran y para que restauraran su vida. Pero mucha gente quiere venir a implantar en las congregaciones la sabiduría animal, terrenal y diabólica. Entiéndanse, costumbres, vana manera de vivir, heredad de sus padres. Entonces tienen un choque, porque viene la sabiduría de lo alto y la sabiduría animal, terrenal y diabólica no puede con la sabiduría de Dios. Cristo, dice la Biblia, creo que está en, no sé si es 1 Corintios 20, Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, por eso es un cambio en la manera de pensar, metanoia, cambio en la manera de pensar. ¿Ya? El pastor no te va a cambiar, el hombre no te va a cambiar, quien te cambia es Cristo, es la palabra viva. ¿Qué dice? 1 Corintios 1:24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, la sabiduría de Dios. Cuando dice de la sabiduría terrena, habla de la sabiduría mundana, o sea que el mundo tiene su propia sabiduría, impresionante, pero es la que nosotros no debemos de involucrarnos en ella. Cuando habla también del animal, habla de lo sensitivo, o sea, de lo que se siente, o sea, de lo que el alma quiere, y esa es la sabiduría, ¿verdad? Que es la natural, y dice que es la naturaleza más baja o bestial, ¿verdad? Entonces, no vaya a ser que por ahí el enemigo nos esté robando el corazón con este tipo de sabidurías, ¿verdad? Y que lo más importante es que busquemos la sabiduría de Dios, de parte de Dios, porque no vaya a ser que una de estas tres sabidurías que está implementando el mundo venga a ser quien nos gobierne, ¿verdad? Y no sea la sabiduría de Dios. Claro, y uno tiene que buscar y reconocer que uno es un necesitado de parte del Señor, y que es el Señor con su Santo Espíritu quien ministra la palabra en la vida de uno y uno cambia. Por ejemplo, miremos a un Saulo, un hombre preparado, un hombre estudiado, veámoslo de esta manera, llegó a las mejores universidades, se formó y se crió a los pies de Gamaliel, un erudito en la palabra. Pero cuando Pablo se encontró con el Señor y lo fue conociendo, Saulo se encontró con el Señor y lo fue conociendo, hubo un cambio en la naturaleza de Saulo a Pablo, porque dice que Saulo respiraba odio, rencor en contra de la iglesia, y así hay gente en las congregaciones con odio, con rencor, y que no se les puede decir nada porque entonces necesitan que el Señor les dé un toque de Él, de sabiduría, para que su entendimiento sea abierto y reconocer que uno sin Cristo no es nada. El hombre nace, crece, se reproduce y muere, pero en Cristo nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, crecemos, nos reproducimos y vivimos. Porque si la muerte física nos alcanza, nosotros no morimos, porque no podemos morir dos veces, sino que llevamos el sello de la resurrección. Entonces Pablo, un hombre tan inteligente, dejó sus títulos, dejó todo lo que tenía, con tal de conocer el poder de la resurrección de Dios y el amor de Dios en él. Y uno de los significados del nombre de Pablo es pequeño, humilde, ¿verdad? Entonces, y todos lo conocían, pero ya cuando conocieron a Pablo, lo desecharon, porque ellos querían al Saulo. Entonces nosotros peleamos con la naturaleza que traemos del mundo, costumbres, formas de ser, esto y el otro, lo que aprendimos, que cuando venimos a la casa del Señor tenemos que aprender mansedumbre y humildad. Dice la Biblia, aprended de mí, Mateo 29:30, creo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Tomad mi yugo es fácil y mi carga es ligera, para que tu alma tenga descanso. Para que tu alma tenga descanso. Amén. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso para vuestra alma. Como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Si hallas la sabiduría,
¿verdad? Va a trabajar la amargura de tu alma y entonces vamos a ver el descanso, ¿verdad? Amén. Qué tremenda bendición todo este conocimiento que Dios nos ha regalado esta mañana, que seguramente es una medicina muy hermosa para el espíritu, para el alma y también para el cuerpo. Porque recordemos que Ana estaba enferma en sus 3 áreas, pero una vez el espíritu, el Señor trabajó el espíritu, su alma, ella pudo dar a luz, pudo dar un fruto, ¿verdad? Y qué tremenda bendición haber compartido con ustedes. Así que les dejo un tiempo para que podamos dar unas palabras de despedida acá con los hermanos que nos están escuchando. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por sintonizar este bello programa que es de edificación, y aprendamos a quedarnos con la mejor parte, con la parte que nos edifica, con la parte que nos bendice. Dios les bendiga. Qué bendición ha sido estar compartiendo en esta mañana con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Ruego al Señor con todo mi corazón que Él sea el que obre en sus vidas, sanando sus corazones, poniendo el bálsamo, quitando heridas, pero que sobre todo como hijos de Dios podamos echar, como dice la palabra, toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga sobre Él, para que Él pueda obrar poderosamente en nuestra vida, y que de la misma manera nosotros podamos despojarnos de lo que no nos corresponde, hermano. Despójese del pasado, de los dolores, de las situaciones desagradables, y entregue su corazón a Cristo y verá cómo Él obra en su vida. Gloria al Señor, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en nuestro programa Conversando de la Palabra de Dios. Que el Señor le bendiga abundantemente y que esta poderosa palabra vaya haciendo efecto en cada uno de nosotros. Bendiciones.